Se han caldeado los ánimos entre Honduras y El Salvador, debido a una embarcación militar salvadoreña, lo cual los hondureños la han tomado como una invasión salvadoreña, por cruzar los límites marítimos hondureños. Militares hondureños han hablado y han dicho que harán respetar su soberanía. Por el lado salvadoreño, Nayib Bukele no ha respondido y no creo que lo haga, porque él sabe y entiende que el enojo de parte del lado hondureño puede ser político, porque en unos meses estarán las elecciones hondureñas. Nayib Bukele está renovando su país, no se va a enfrascar en una guerra con otro país. Él sabe que meterse a una guerra con otro país sería un retroceso, tanto en lo económico como la infraestructura, y eso no lo va a permitir Bukele. Él ha llegado a El Salvador para darle paz y desarrollo, no para buscar enemigos y destrucción. Él lo ha dicho claramente cuando se refirió a problemas con la Isla Conejo. Veamos. Todos los 15 de septiembre, el gobierno de Honduras hizo la bandera de Honduras en la Isla Conejo. Imagínense, de nuevo no pasó, si no, no lo dijera, que yo o alguien de la Fuerza Armada hubiera dado la orden de hacer una avanzada e inspeccionar antes de ese día si Honduras planeaba o no hacer el izado de la bandera en la Isla Conejo. Y para eso se hubiese adentrado en aguas hondureñas. Sería un plan secreto militar que estuviese en una de esas gavetas o en uno de esos archivos o en una de esas puertas. Y el juez, que no sabe nada de eso, llegaría y diría, o Apolonio, y él diría, ábrame ahí por favor. Y ábrame, pero miren, no podemos, quiero ver. Y luego saldría a la luz de que El Salvador entró a aguas territoriales de Honduras, que no ha pasado, pero lo digo de ejemplo, y empezaría un conflicto internacional con Honduras. Con esto se da a demostrar que Nayib Bukele no busca un conflicto como lo quiere hacer ver Honduras. Con esto queda claro que Nayib Bukele sabe que ingresar a aguas internacionales sin permiso es invasión. La embarcación que Honduras reniega pudo haber sido un error, y al ver que los hondureños y nicaragüenses les salieron bravos, no se quisieron mover. Xiomara Castro debería de calmar a sus militares, porque El Salvador no busca problemas. Nayib Bukele sabe que hacer una guerra es traer retroceso a su pueblo, y sufrimiento y derramamiento de sangre. Nayib Bukele lo ha dicho claro, hacer una guerra es darle beneficio a grupos que se benefician de eso y trae destrucción a su pueblo. Aquí lo que tuvimos fue una guerra financiada por poderes extranjeros. Pero la sangre, el sufrimiento, de nuevo, lo puso el pueblo salvadoreño. Y ambos bandos, los de un grupo y los del otro, no estamos tomando bandos, simplemente es un análisis sobre la realidad del país que es indebatible, o al menos irrefutable. Ambos bandos, por igual, nos decían que esa era la solución a nuestros problemas. Los que financiaban la guerra nos decían que esa era la solución, que nos estaban financiando para ayudar a nuestro país. Y que eso era lo mejor para nosotros. Y muchos salvadoreños que se sumaron a la lucha del FMLN para ir a matar, dejaron a sus familias, agarraron un fusil. Niños de 10, 11 y 12 años que se fueron a matar, que no tuvieron niñez. Muchos murieron en la guerra, pero incluso los que sobrevivieron no tuvieron niñez, porque a esa corta edad fueron a matar en lugar de estar jugando y aprendiendo, como sí lo hacían en el primer mundo. Sus niños jugaban mientras nuestros niños se mataban. Los dos bandos de esta guerra internacional nos vendieron que ese era el mejor camino para una vida mejor. ¿No es cierto? Es una realidad irrefutable. Pero la historia nos enseñó que nos engañaron. Que era una guerra entre dos sistemas a nivel mundial que fue trasladada a El Salvador como un campo de batalla más. Todo ese proceso desembocó en los llamados acuerdos de paz, también auspiciados por poderes internacionales. Qué extraño, ¿no? Todo el guión. Lo que nuestra gente vivió fue el miedo y el dolor de perder a su familia. 80,000 salvadoreños murieron y más de 20,000 desaparecidos, y además 1 millón de desplazados. La mayoría a Estados Unidos, en algunos casos a Canadá y a otros países. Nuestro país quedó destruido, nos retrocedieron 30 años en nuestro desarrollo y nos convertimos en un país sin posibilidades de nada. No nos desarrollamos como pudimos hacerlo. Millones quedaron con traumas que todavía están ahí y todavía seguimos pagando las deudas de la guerra. O no han visto a los veteranos pidiendo sus derechos.
Todavía al día de hoy seguimos pagando las facturas de la guerra. Así que nos vendieron entonces que lo mejor para nuestro país era firmar la paz. Por supuesto que nadie está en contra de parar un conflicto armado, que además nunca debió haber existido. Pero no se firmó ninguna paz, porque no hubo paz en El Salvador. Solo fue otro engaño más. Otro engaño de la larga lista de engaños a los que hemos sido sometidos en toda nuestra historia. En enero de 1992, cuando se firmó la falsa paz, el pueblo fue a celebrar. Hubo dos celebraciones, la de la derecha y la de la izquierda. La más simbólica y emblemática fue la de la izquierda, allá afuera de Catedral Metropolitana. Lanzaron palomas blancas. Todos pensamos en ese momento que teníamos paz, que nuestro país iba a mejorar, pero nada de eso pasó. Nunca hubo paz, de hecho hubo más guerra. Han muerto y desaparecido más salvadoreños víctimas de la violencia después de los supuestos acuerdos de paz. Murieron más salvadoreños en la paz que en la guerra, víctimas de la violencia. En esta vez, a manos de las pandillas, que coincidentalmente también fueron hijos de la guerra. Para los que no conocen esa parte de la historia, es importante que la conozcan, aunque gracias a Dios ya no la van a vivir. Pero en la historia de nuestro país, del millón de salvadoreños que tuvieron que emigrar a otros países, ese millón de salvadoreños desplazados en una gran parte se fueron a vivir a guetos en los Estados Unidos. Ahí en los guetos formaron lo que ahora conocemos como pandillas, la MS-13 y la Barrio 18. Luego vino, claro, esas pandillas eran de salvadoreños operando en los Estados Unidos. Pero luego vino el presidente Clinton con un plan de deportación y deportó a los delincuentes a El Salvador sin avisarnos que eran delincuentes. Aquí vinieron miles de pandilleros deportados a Estados Unidos y nosotros no podíamos detenerlos simplemente porque no sabíamos que eran pandilleros. Fueron a las comunidades a reclutar, al igual que la guerrilla, a niños de 12, 13 y 14 años para que fueran a matar, para que fueran a robar. La misma receta, pero modernizada. Justo en ese momento, como que calzara perfecto, también por dictados internacionales vino la ley del menor infractor. No pueden tocar a los menores de 18, justo a los que estaban reclutando. Nos mandaron la enfermedad y nos quitaron en ese mismo momento la única medicina que teníamos: poner a los pandilleros tras las rejas, cuando eran pocos. Entonces, la gente debía huir otra vez. O ya no por la guerra civil, sino por temor a las pandillas. Por eso más de 3 millones de salvadoreños, un tercio de nuestra población, vive fuera de nuestro país. Unos producto de la guerra civil y otro grupo todavía más grande y que perduró más en el tiempo, el éxodo de la posguerra. Nos vendieron esa falsa paz. Y luego pasaron 30 años vendiéndonos una falsa seguridad, una falsa democracia, una falsa institucionalidad y una falsa libertad. Todas esas recetas que nos dieron fracasaron. En 2 siglos de historia, los salvadoreños nunca conocimos la paz, ni la libertad, ni la soberanía, y hasta ahora la población lo puede testificar. Nayib Bukele jamás se atrevería a hacer una guerra con Honduras porque no odia a Honduras y porque no le gustaría derramar sangre del pueblo hondureño, porque él sabe que no es el pueblo sino sus gobernantes. Nayib Bukele, cuando ha podido extenderle la mano, lo ha hecho. Carta abierta al presidente de la República de El Salvador, señor Nayib Bukele, distinguido jefe de Estado, que ha demostrado que la verdadera riqueza de un país es la honestidad de los hombres que gobiernan. En nombre de un pueblo que aún tiene dignidad, le rendimos las gracias por escuchar el clamor de nuestra gente, que está abandonada a merced de los buitres. Lo aplaudimos y celebramos. Y con la donación de esas 34,000 vacunas. Y es un ejemplo para las generaciones venideras. Soy médico de aquí de Honduras. Estoy presente aquí frente a la municipalidad para agradecerle al presidente Nayib Bukele
por esa gentileza que ha tenido con el pueblo hondureño, ya que tenemos grandes problemas de salud, no hay vacunas y esta donación que vino a hacer el presidente viene a ayudar a varios municipios de nuestro país y nada más como hondureño agradecerle al presidente Bukele la gentileza de enviarnos estas vacunas porque aquí estamos abandonados.